Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Carolina Serrano Barquín. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el primer nivel. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, es un gusto para nosotros tenerla aquí. El tema que la doctora trabaja es un tema muy interesante y muy en boga en los últimos años, durante mucho tiempo también, que es el tema de la violencia. Así que la pregunta obligada en esta ocasión es, desde su perspectiva, doctora, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia prácticamente es una agresión que se le hace a otra persona. Claro, también está la autoviolencia. Pero vamos a ver cómo la violencia implica el alterar el estado de armonía en alguna relación, cualquiera que ésta sea. Generalmente es sin el consentimiento o la voluntad del otro. Muy bien. Ok, y se ha hablado también respecto de las diferencias. Últimamente se ha promovido la violencia por género, fundamentalmente hacia las mujeres, aunque sabemos que también la hay hacia los hombres. ¿Por qué estudiar la violencia por género? Bueno, porque las diferencias efectivamente son muy interesantes. Quizá no haya rasgos muy significativos en cuanto a, por ejemplo, la muerte de mujeres y de hombres por aspectos de violencia, porque más bien las diferencias son, digamos, en las estrategias a las cuales va a llegar el homicidio, ya sea de hombres o sea de mujeres, pero sí, digamos, el móvil es diferente en un género y en el otro. ¿Qué variables intervienen en estos móviles entre hombres y mujeres? Pues mira, generalmente la muerte entre jóvenes, varones, se da principalmente entre sus propios grupos y generalmente es entre los mismos varones. Este tipo de agresión que, como yo decía hace rato, pueden llegar hasta la muerte. Y en el caso de las mujeres, generalmente la mujer es violentada por un varón. He ahí la importancia del estudio, que efectivamente sí hay diferencias significativas en todo el proceso de la violentación, aunque al final puedan ser ya sea agresiones físicas o la llamada violencia simbólica, pero lo más triste es que esto generalmente es una cadena que a veces termina en el homicidio. Recientemente se ha escuchado también de violencia de la mujer hacia el hombre. ¿Qué opina al respecto? Que también existe, por supuesto. Efectivamente no es coto de poder de que nada más sea el hombre el que agrede a las mujeres. Por supuesto que también es al revés. Pero vamos a ver que es mínima en este sentido, separando, como les había yo dicho hace rato, la violencia, por ejemplo, de las mujeres hacia los hombres existe, por supuesto que es muy grave, tan grave como la otra. Cualquier persona violentada debe de ser atendida, ¿no? Y respetada. En este sentido, bueno, la agresión hacia los hombres pues es digamos en una escala mucho menor, pues por muchas características que vamos desde las físicas, por ejemplo, que el hombre generalmente es más grande y más fuerte. Esto no quiere decir que las mujeres no se busquen estrategias para también agredir al hombre, pero sí es mucho menor. Entonces, doctora, ¿las características de violencia entre hombres y mujeres son diferentes, son parecidas? ¿Cómo podríamos ver si hay diferencias? Bueno, mira, yo quisiera hacer algunos comentarios que me parecen fundamentales para comprender esta parte de las características. Y uno de ellos es la educación. Vamos a ver cómo históricamente a los hombres, a los varones en las familias, se les permite desde muy chicos los juegos agresivos. Después ellos también ven en casa ejemplos de violencia de género, o sea, el padre, si no le golpea, al menos le grita o la menosprecia. Esa es la llamada violencia simbólica, la que no necesariamente llega a los aspectos tangibles como puede ser la violencia física. Pero vamos, el niño desde muy pequeño, incluso hasta se le reconoce socialmente y se le respeta
una mal forma de respetar a la persona, que se da su lugar, obtiene poder en su grupo a través de sus actos violentos. Entonces digamos que esta es una de las razones, no es la única, por supuesto, hay miles de razones. Hay también quienes dicen desde el aspecto de la fisiología que posiblemente la testosterona, desde el punto de vista psicoanalítico, y muchas otras son las razones de las cuales yo no me siento capaz de contestar, pero sí voy a contestar desde el campo educativo, que es digamos el área en la que yo trabajo principalmente. Y vamos a ver cómo la violencia prácticamente el niño la está absorbiendo en todos los momentos, en la escuela, en su casa, en los espacios sociales, prácticamente en todos los ámbitos donde él se desarrolla, y le es permitida. Entonces llega el momento en que la naturaliza, es decir, la ve como algo que está bien, algo que está normal, algo que es natural, que el hombre sea violento. Y también, desafortunadamente, a la mujer se le educa y se le enseña y se le premia la sumisión. No debe de hablar, no debe de refutar, no debe de, ya no digas violentar, simplemente, por ejemplo, de rechazar algunas cosas o decir no a aspectos que no le parecen, en fin. Se mantiene la mujer generalmente en un estatus de abnegación, digamos, o sea, como diciendo, esta es la cruz que me toca, y entonces lo va a repetir. Entonces le toca a un marido violento y ella lo asume, aunque sea en el inconsciente, que ese es su papel, que así debe de ser, y que bueno, pues lo tiene que aguantar porque no hay de otra. Y entonces, en este sentido, ¿qué pasa con las mujeres que ahora están siendo violentas? Que no están educadas bajo este estereotipo de sumisión. ¿Qué pasa con ellas para que se atrevan a ser violentas? Pues mira, vuelvo a insistir, la problemática de la violencia es multifactorial. No podemos decir que es por esto, que es por otro. Son muchos los factores que van a intervenir, pero en el caso de las mujeres violentas, pues lo más triste es que también están educando a sus hijos de esa forma, ¿no? Yo considero que tanto para hombres como para mujeres, cuando se vean violentados, deben de acudir, deben de denunciarlo, porque por eso se hace un círculo perverso, ¿no? En que la persona violentada se queda callada o piensa que no va a proceder lo que denuncie, y entonces pues se sigue solapando, digamos, estos actos violentos. Entonces, no lo sé, fíjate que esa es una muy buena pregunta y no había pensado en ella, ¿no? Pero me atrevo a pensar ahorita que posiblemente para el hombre debe de ser, en algunos casos, una situación más vergonzosa, quizá, el ir y denunciar a su pareja, a la mujer que lo está violentando, ¿no? Porque, bueno, viene otra vez ese actuar como de que el hombre es el que tiene el poder, el hombre es el que tiene la fuerza física, y por lo tanto el que se deje violentar por una mujer pudiera a él hacerlo sentir como menos hombre, ¿no? Estoy atreviéndome a decir algo que no había pensado y pudiera ser una razón por la cual se conoce poco sobre los hombres violentados por mujeres, pero es una idea que se me vino ahorita a la mente. Doctora, hace unos días tuvimos la oportunidad de charlar con una periodista del diario Milenio. Ella nos entrevistó acerca de lo que es la violencia. Nosotros hicimos una pequeña mesa redonda y bueno, salieron a reducir algunos aspectos bien interesantes de la violencia. Ahora, a mí me gustaría conocer desde su punto de vista cuál es el origen de la violencia. ¿Cuál considera usted que es el origen de la violencia? Pues vuelvo a insistir que no lo tenemos, si lo tuviéramos ya se hubiera atacado. O sea, son muchos los factores, vuelvo a insistir. Una, y me parece desde mi punto de vista el más fuerte, es la educación. Okay. Culturalmente, digamos. Por supuesto, la cultura. Por supuesto, la violencia vamos a ver que es una forma de sumisión, es una forma de, bueno, que haya sumisión para que exista la violencia. O sea, hay, digamos, ciertas conductas que el ser humano repite, digamos, porque hay ciertos estereotipos en cuestiones de género que se van conformando en el ámbito sociocultural, que son, digamos, hasta cierto
hasta cierto punto impuestos Ok. por la misma cultura. De esto entiendo yo que la cultura entonces influye, más no determina Por supuesto. la agresión, la violencia. Ah, ahí me surgió otra duda. ¿Existe diferencia entre el término violencia y agresión? ¿Son sinónimos? No, digamos, es una forma quizá muy similar para hacernos referencia a la violencia, pero digamos que la agresión forma parte de la violencia porque generalmente vamos a encontrar que dentro de los muchos tipos que hay de violencia, Ok. por ejemplo la física, que podríamos decir es a donde particularmente se engloba más la agresión, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica. Vamos, depende de los teóricos, hay diversas clasificaciones de la violencia, pero vamos a ver cómo de alguna manera la agresión está implícita dentro de los actos violentos. Ok. Sí, mire, yo, aunque estoy fuera de cámara, sí quisiera hacerle un comentario. Lo que pasa es que cuando nos entrevistaron acerca de la violencia, llegamos a la conclusión de que la agresión, pues es una cuestión más bien de carácter biológico, y la violencia más bien es artificial, ya es planeada, ya va dirigida contra alguien, ¿no? Porque en el mundo biológico realmente no existe ni la agresión, lo que existe es la defensa y el hambre, ¿no? La necesidad de sobrevivir. Entonces, cuando un lobo va y atrapa a una gallina, pues alguien que lo ve de fuera y que hace juicios de valor, pues lo juzga como agresivo, como violento. Pero en realidad parece ser que esa necesidad de buscar comida, en la que aparentemente se observa muy agresiva la forma de obtenerla, se ubica más bien a partir de un juicio de valor como agresión. Y cuando ya el ser humano planea incluso, ¿no?, aplicar este tipo de estrategia como la agresión para obtener algo, entonces se vuelve violencia. Y es que se lo comento porque nosotros aquí estamos desarrollando la teoría de la paz o equilibrio. Y bueno, alguna de las propuestas dice que cuando uno no consigue lo que espera, se frustra. La dinámica de la frustración es no conseguí lo que esperaba. Cuando se ubica aquello que no se consiguió y se ubica sobre todo aquello que estorbó para no conseguirlo, surge el odio. Porque el que no consiguió se queda en carencia. Por consiguiente, la carencia sería el origen, pues, de la agresión e incluso de la violencia. Aunque yo sé que es un evento multifactorial que tiene que ver con aspectos de carácter cultural, pero la carencia como tal es la que genera la necesidad de ir a buscar un satisfactor que no se obtuvo y que no se aceptó el no haberlo obtenido, y entonces se busca una estrategia que se llama violencia para poder conseguir aquello que se pretendía conseguir. Bueno, en ese sentido yo no me atrevería a asegurarlo como tal, pero vamos a ver que hay diferentes posturas teóricas, ¿no? Hay quienes dicen que la violencia es innata al ser humano. No sé. Hay quienes dicen que no, que efectivamente pudiera ser una manera que antes de ser conducta efectivamente estuvo preelaborada, ¿no? Y eso no se lo podríamos adjudicar, por ejemplo, a los animales, ¿no? Sí, los animales no humanos, claro. Por supuesto que no lo podríamos hacer porque no estamos en su lugar, pero vamos, ahí podría haber una discusión así como interesante dependiendo de la postura a la cual uno quisiera revisar o coincidir, ¿no? Aquí convendría comentar que una postura constructivista retoma lo innato y retoma lo aprendido. ¿Usted se ubica más en lo innato, en lo aprendido o en la fusión de estas dos posturas? Bueno, yo considero que efectivamente es una combinación. Definitivamente no podemos decir que tal cosa, que genéticamente la persona ya trae un gen determinante para la violencia. Creo que no lo podemos asegurar. Tampoco podemos asegurar que exclusivamente el contexto social o familiar lo está determinando. No, yo creo que hay muchos factores que entre todos, o sea, entre varias combinaciones, hacen la explosión, ¿no? Órale. Porque hay gente que está en un contexto sumamente violento y logra escaparse a ese medio, digamos, no sé, los niños que están, por ejemplo, en la calle. Ajá. Vamos, o sea, son posiblemente las criaturas más violentadas que podemos encontrar y algunos logran escapar, seguramente pocos. Entonces ya por eso no podemos decir que fue determinante su contexto.
Hay personas que son hijos de personas sumamente violentas y lograron también escapar de esa situación. Entonces yo pienso que eso es una combinación y quizá la más importante es la voluntad de la propia persona para poderse escapar de eso. Y para poderse escapar de ese proceso, porque es un proceso, no es un acto como tal, sino es un proceso que se está repitiendo, se está repitiendo, se está engrandeciendo, se está haciendo cada vez más potente. La persona tiene que estar primero consciente. Entonces creo yo que esa es una de las razones que también ustedes comentaban, de alguna forma lo importante de conocer la violencia es primero estar conscientes de que uno es violento. Oiga, doctora, y por ejemplo, dentro de las variables que usted maneja, ¿ha tenido la oportunidad de contemplar la variable de sobrepoblación? Mire, en la naturaleza, cuando hay sobrepoblación en alguna especie, se autodestruyen. ¿No estará sucediendo algo similar con nosotros? Pero por supuesto que sí, o sea, efectivamente, y bueno, ya bien lo decía usted, entre otros factores, no necesariamente nada más el satisfactor que me hace falta, sino también puede ser aparte, no sé, de la comida, el trabajo, por ejemplo, el hábitat, o sea, un espacio para vivir, pues tenemos que estar luchando continuamente para obtener ese tipo de... Fíjese, entonces, de alguna manera no es descabellada la idea que planteábamos desde la teoría de que la carencia de alguna manera es la base a partir de la cual se puede uno defender, agredir o incluso llegar a ser violento, ¿no? Podría contemplarse como una alternativa. Por supuesto, esa es una, vuelvo a insistir, esa es una, otra podría ser la envidia, que también eso es algo verdaderamente terrible, ¿no? Que sucede, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Quizá muchas veces lo que interviene es, aparte de los celos de la posesión de la otra persona, no sé, la envidia en el sentido de que la pareja, puede obtener o tener no sé, una pareja nueva que sea un proveedor, porque generalmente el hombre es el proveedor, y puede tener un proveedor mejor, tanto económica como sexualmente. Entonces ahí viene la envidia de que por qué tiene, no sé, una vida sexual más plena la otra persona, por qué yo no te... Vamos. Sí, la envidia, los celos, el odio, la frustración, la culpa, la vergüenza, incluso, que dentro de nuestra propuesta teórica son las emociones negativas que subyacen a muchos de estos comportamientos, ¿no? Y que pueden llevarnos a la violencia. Y doctora, ya para ir aterrizando un poquito esto, obviamente mucha gente vive esta agresión, esta violencia, incluso las personas que ahorita nos están viendo quizá lo viven a diario. ¿Qué hacer de boca de un especialista para evitar la violencia? Bueno, en el caso de, por ejemplo, de parejas, creo yo que lo más importante es platicarlo primero. Si no hay acuerdo, entonces sí ya acudir tanto a autoridades o a un tratamiento o a la búsqueda de grupos que manejen este tipo de situaciones. Pero yo creo que el primer caso es la plática, porque vuelvo a insistir, si la persona no está consciente de que es un ser violento, pues ¿cómo lo va a resolver, no? Pero si su pareja no se lo dice, menos lo va a saber. Ahora, si la violencia es hacia los hijos o hacia otros personajes que no es la pareja como tal, también platicarlo, porque como matrimonio, por así decirlo, bueno, pues si está habiendo violencia doméstica, pues los primeros que lo tienen que hablar son los adultos. Claro. Pues hay que buscar el origen, ¿no?, de la violencia. Porque igual puede ser la pareja y desquitarse con los hijos, puede ser un desquite, una forma de proyectar esa violencia hacia otros lugares, ¿no? Hacia el indefenso. Hacia el indefenso. Pero si no se platica, el otro no se va a dar cuenta. Claro. Sí, o sea, por decir, si una madre ve que el padre está agrediendo mucho a los hijos o los golpea, o viceversa, también puede ser la mujer, si no se lo hace ver al otro, pues nunca va a reconocer que es violento. O sea, ese es el primer paso, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, pongamos las cosas. Reconocer que se es violento. Dialogar con los significativos, ¿no? En la pareja, los padres, los hijos. Tercero, acudir con un especialista, buscar información, alguna otra alternativa que usted considere incluso más de base, más de origen, para tratar de solucionar esto, que no haya agresión, violencia.
¿Tendría usted alguna idea de momento, aunque todavía creo que está en curso su investigación? Pues sí, en realidad nosotros ahorita tenemos investigaciones muy interesantes precisamente. Uno es la denuncia, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, estamos haciendo investigación, por ejemplo, de la llamada del ciberbullying, ¿no? Que está sucediendo en las redes sociales con los jóvenes. Estamos viendo, por ejemplo, cómo también el consumo de videos, de canciones, etcétera, son demasiado peyorativas en la cuestión de género, no son incluso insultantes. Y las mujeres, que en la mayoría son las afectadas, ni siquiera están conscientes de que las están ofendiendo, ¿no? Entonces, yo por lo que podría sugerirles es que se acerquen a las personas para que les den varias opciones, ¿no? Venir a la facultad, por ejemplo, ok, si no pueden venir aquí donde se puede atender a la persona de una manera más personalizada, pues bueno, no sé, meterse seguramente también en algunas redes sociales que pudieran servirles. O alguna cuestión religiosa también, ¿no? Mucha gente la ocupa. Cualquier grupo a donde se sientan, que los están escuchando, cómodos. y gente con problemáticas similares. Incluso va a depender del nivel de violencia que se tenga. Órale. Si los niveles, digamos, son, todavía muy sencillos, como pueden ser la agresión verbal, ¿sí? O la violencia física, que es la minusvalía del otro, ¿no? Que vamos, no rebasa de eso. Muchas veces el mismo grupo de amistades le puede ayudar y hacer sugerencias, ¿no? Y platicar, vuelvo a insistir, con la pareja. Si no se entiende, si no reaccionan, a lo mejor terapias conjuntas, qué sé yo, entonces ya acudir definitivamente a la autoridad, porque si la persona deja que siga aumentando, pues las matan, terminan en el feminicidio. O sea, ese es el problema, que la mujer lo va dejando, al rato se le pasa. Va a cambiar. Y no, por decir algo, en el momento que la pareja le pone una mano encima, ese es el momento indicado, no esperar a que pase más. Pues esa es la última que le ponen la mano. Esa es una recomendación maravillosa para todas las mujeres e incluso para todos los hombres y los niños que reciban este maltrato en la vida. Por supuesto, esa podría ser, digamos, el paso ya a una violencia mucho más peligrosa. Claro. Entonces, que jamás permitan que pase de esa vez. Muchísimas gracias, doctora. No sabe el gusto que nos da que esté con nosotros el día de hoy, doctora. Esta es obviamente una invitación del cuerpo académico, pero no nos gustaría triangular la información. Seguramente habrá alguien que se interese más por el tema, así que si nos pudiera regalar por favor su correo electrónico para quien quiera comunicarse directamente con usted. ¿Cómo no? Es Carolina S de Serrano B de Barquín @hotmail.com y estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, hasta aquí la entrega, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.